bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia telefónica de Mauricio Sieleniek. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, es un placer volver a hablar con ustedes. Y es un dolor hablar de Ucrania en un momento tan difícil que se está viviendo en la zona y para el mundo, ¿verdad? Yo quería decir antes de empezar con el tema dos aclaraciones que me resultan muy importantes porque el tema es muy complejo. Primero, que Ucrania hace 31 años es un estado independiente y que lo que hay es una invasión de Rusia a un país independiente que es inconcebible. Si mañana me simpatiza o no Cuba, la invade Estados Unidos, yo diría que estoy en desacuerdo. Lo mismo con Venezuela. Y en este caso con Ucrania, creo que deberíamos condenarla con total claridad, a pesar de muchas complicaciones que tiene esto. Por otra parte, como judío que soy, en Ucrania se hicieron dos grandes pogroms que me estaba diciendo una Javerá, que es un dolor muy grande esos dos pogroms hechos hace más de un siglo, donde se asesinó enormemente cantidad de judíos. Tengo mi abuela que me decía que no había lugar más antisemita en el mundo que Ucrania. Entonces, hablar de Ucrania tengo una contradicción. Lo que pasa ahora y la historia de Ucrania que no me agrada. Sí pude corroborar unos datos. De toda esa región, Polonia, en fin, Ucrania tiene un grado de antisemitismo de 18%, que es el menor de toda la región. Es decir, hubo un cambio en lo que ha sido con el judaísmo en Ucrania. Uh-huh. Y no nos olvidemos, como un hecho circunstancial, pero que también nos puede ubicar a todos nuestros lectores, que Babi Yar, esa poesía de Yevtushenko, que decía: sobre Babi Yar no hay ni lúpida, ni monumento, ni nada, que era donde mataron 40.000 judíos los nazis y los enterraron ahí. La Gran Guerra Patria Soviética en su momento era tan importante los soviéticos que se olvidaron de poner un monumento. Y fue cuando Yevtushenko hizo esa poesía que todo cambió drásticamente. Bueno, por eso dije que es contradictorio un judío defender a Ucrania en este momento. A la vez el presidente de Ucrania es judío, y no es un judío cualquiera, es un judío que reconoce que sus abuelos fueron asesinados en los campos de concentración. Lo vi en varias fotos en símbolos judíos, y aunque está algo alejado, no me cabe duda que se siente judío por todo lo que sucedió. Ucrania, yo voy a hacer una primera parte de detalle de algunas cosas para ubicarnos, y voy a dar al final algún aspecto antropológico e ideológico de este tema. Uh-huh. Ucrania está ubicado en un lugar, no es exactamente, pero casi lo es, como el Camino de la Seda. Es un lugar donde prácticamente es necesario para poder pasar de una parte a la otra, o es altamente positivo lograr eso de Ucrania. Por lo tanto, es una zona que por normalidad
siempre fue sumamente compleja, por el lugar que ocupa geográficamente. Yo me puedo remontar entre el siglo IX y el siglo XIII, que existió un reino de eslavos llamados Rus Kiev, que fue la unión de polacos, otomanos, rusos, austríacos y algún grupo más, que formó ese Rus Kiev. Quiere decir que tienen de 4 siglos, 400 años. Quiere decir que cuando Putin dice que son hermanos, no sé si son hermanos, o es una política terrible que está haciendo, pero hay toda una relación de los países de la región que se han matado, se han asesinado, han tomado territorios y se han asociado. Simplemente lo menciono para que tengamos una idea aproximadamente, el origen de Ucrania, que quizás comenzó en el 882, pero eso ya no vale la pena comenzar tan lejos. Lo importante es, eh, que en el siglo XX, con la Revolución Rusa de 1917, Ucrania pasó a ser, de alguna forma, años después, parte de la Unión Soviética. Y entonces pasó a ser una república socialista soviética. Y bueno, entonces en ese, como podríamos decir, caparazón socialista, se ubicó Ucrania. Mientras Ucrania se ubicó ahí, los soviéticos le quitaron una buena parte muy grande de Polonia y se lo dieron a Ucrania. No estamos hablando de algo tonto, estamos hablando de guerras y barbaridades que han ocurrido durante toda la historia, que no es el momento para juzgar. Ucrania siempre reclamó Crimea, que los soviéticos se lo tomaron para ellos, porque Crimea es un lugar muy importante y mucho posteriormente. Crimea es una salida al mar Mediterráneo. Crimea es el lugar donde los soviéticos tenían, una zona naval, muchos barcos de guerra, y es un lugar estratégico. Sin embargo, en el año 1954, Khrushchev, le dio Crimea a los ucranianos y le permitió que sea parte de el Estado, ucraniano. Nadie sabía que 40 años después, aproximadamente, en 1991, colapsa la URSS y entonces todo eso comienza a ser distinto. Surge inmediatamente después de la caída de la URSS, un presidente, Yanukovych, que era prorruso, porque ya no era prosoviético, era antes prosoviético, después se transformó prorruso, en una situación increíble. La ideología ya no importaba, importaban los cargos, importaba el poder, tema que lo vamos a desarrollar con mucha fuerza esto. Y este hombre, ex URSS, apoyó totalmente eh, el arreglo con Rusia. Claro, en el 2014, comienza el problema con Crimea y Rusia, prácticamente con un referéndum muy dudoso, se hizo nuevamente de Crimea, tomó esa región donde militarmente le convenía, y ahí empezó el primer problema, que Ucrania perdió una parte que en el 54 ya era de ella.
hubo sanciones, el G8 tomó medidas, lo sancionaron, pero nada sirvió para corregir eso. Este, eh, Inmediatamente, yo quiero decir algo también. Eh, Ujú. con la Es- reforma agraria que hizo Stalin, este, trajo un hambre enorme a Ucrania, no solo a Ucrania, a Rusia también. Y ese hambre tan grande terminó con 8 millones de personas hambrientas ucranianos que se comían hasta los cuerpos sí, de sí mismos. No recuerdo el nombre, cómo le llaman a esa desgracia, es una lástima que no recuerde, pero quedó una parte vacía de Ucrania de muertos, a pesar que Ucrania tiene una tierra que se llama la Tierra Negra, una de las más importantes del mundo agrícolamente. Este, como esa parte, eh, después Stalin se encargó de mandar rusos a poblar eso, y comenzó a haber una fuerte lenguaje ruso y amor a la madre patria rusa. Y entonces comenzó a haber toda una zona llamada Donbass, que de alguna forma era más bien prorrusa y hablaba ruso. Y hubo dos intentos separatistas, Donetsk y Limbas, que naturalmente trataron de ser independientes y ahí una guerra terrible. Los ucranianos no fueron santitos, los separatistas que queriendo por la fuerza separarse de un país constituido, fue una guerra de 14.000 muertos, en la cual nadie se libra de nada, ni los separatistas ni los ucranianos. Los separatistas eran prorrusos, hablaban ruso y todo eso, y estaban muy conectados porque habían venido de allá de Rusia. Esa guerra generó un desplazamiento de 1,5 millones de personas que se tuvo que ir de la zona por esa guerra. Fíjate que ahora lo que tenemos en plena guerra de toda Ucrania, casi 2 millones de desplazados. Y ahí hubo 1,5 millones ya en aquellos tiempos, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de enfrentamientos sumamente duros. Era una zona que se hablaba ruso, se sigue hablando ruso, y que la lengua oficial, si bien era ucraniana, los rusos hicieron todo lo posible para que todo sea ruso. Este, y bueno, ahí fue cuando me estoy salteando muchos años, ¿no? Mm. Ahí fue donde Rusia, luego de la caída, ¿verdad?, del muro de Berlín, trazó una línea roja a la OTAN y dijo que la OTAN no podía caer en Ucrania, por razones de seguridad y todo eso que vamos a ver, en fin. Ucrania tiene un gasoducto que va para Europa, le deja 2.000 millones de dólares por año. Ucrania tiene la mejor de las mejores tierras del mundo, a pesar de la hambruna que pasaron. Y bueno, eh, así comenzó ese conflicto en la cual la mayoría de los ucranianos, cuando cayó la Unión Soviética, quería al occidente porque era la parte que no le hacía pasar hambre, era la proyección que veía al mundo occidental, a Europa occidental, como algo más visible para vivir más ordenadamente. No quería la parte rusa oriental porque ya había tenido una terrible experiencia. Hubieron tres grupos, uno blanco, otro negro y otro comen, se llama,
Uno era comunista, otro era anarquista y el otro estaba ahí. Y y eh, bueno, esos grupos, eh, digamos, se pelearon entre ellos. El 90% de la población quería ser occidental. Es importante, los ucranianos, el 90% de su población quería ser occidental. Y lo fue. Su presidente actual, Zelensky, o algo parecido, si no lo pronuncio bien, este, tiene claramente un deseo de ser occidental, quería meterse en la OTAN, y claro, meterse en la OTAN era romper los, eh, los códigos de Rusia de, este, ¿cómo te podría decir? De una supuesta seguridad, no sé Ujú. contra quién, Sí. porque antes, fíjate una cosa, antes entendíamos que la OTAN era anticomunista y Rusia comunista, socialista, y que por lo tanto era un enfrentamiento entre dos sectores totalmente ideológicamente diferentes. Sin embargo, cuando Rusia es capitalista, sigue el mismo enfrentamiento. Eso nos da una gran, ¿cómo te podría decir? Incógnita, que es la que quiero mostrar ahora. Es el capitalismo con el capitalismo y no era una pelea ideológica. Este, Toma Leticia, no era un problema ideológico, era un problema de poder. Y entonces acá es donde quiero plantear como parte de repente final el aspecto más importante. Antropológicamente, los mamíferos siempre peleaban por el poder, por el más fuerte, por el jefe de la manada, por dominar la manada de ellos frente a otras manadas. El hombre que evolucionó de los mamíferos este, guarda el mismo deseo de poder, de tener fuerza, de posición, de la evolución de las especies. No hay otra opción que entender que antropológicamente somos descendientes de los mismos este, de, del mismo reino animal y que guardamos esas cosas. Por ejemplo, Walter Benjamin decía, cuando hablaba del comunismo, porque él fue comunista y socialista en un buen momento y en determinado momento dijo, esto parece una teología, no es la evolución natural del hombre, es lo que queremos que sea el hombre, y no lo que puede ser el hombre. Y entonces me da la sensación que nosotros tenemos una teología del hombre, tenemos deseos culturales del hombre, que no están mal, están bien, pero que el hombre tiene su origen antropológico que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después de la revolución agrícola, 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, se formaron los principales imperios. Ahí es donde surgieron los imperios. El imperio era el poder. Como había aldea como consecuencia de la agricultura, había poder y había deseos de tener imperio, de tener una explotación de la gente que generaba producción, riqueza, en fin. Y entonces empieza, por ejemplo, los sumerios, los arcadios, los babilónicos, Egipto, los principales imperios en esos siglos tan antes de Cristo
que tanto recordamos. Y obviamente el mundo no paró de tener imperios hasta el momento de hoy. Yo no quiero enumerarlos, los había escrito uno por uno, pero la cantidad de imperios o pequeños imperios o luchas entre grupos fue terrible en el mundo. Y entonces, hoy, cuando me pregunto, ¿por qué Rusia está tan interesada en Ucrania? Y yo digo lo mismo, el imperio ruso quiere tener a Ucrania porque quiere formar un gran imperio, como de Pedro en la antigüedad, como lo que fue la Rusia soviética. Es decir, el deseo de poder está metido ahí. Por eso yo digo que la autonomía de los pueblos, la libertad de elegir, el respeto a la existencia de una nación, se cae por los intereses que nos rodean. Y que realmente es un deterioro para pensarlo, el mundo que vivimos, los intereses que hay y que todavía tenemos resultantes muy difíciles de tiempos de nuestra evolución, ¿verdad? Entonces, lo que digo es, pensando en una vuelta que leí algo de Aristóteles, que Aristóteles decía que el ideal del hombre es el punto medio, la felicidad, y en una vuelta con una profesora de filosofía yo le preguntaba, ¿no será el poder, la posesión, el dinero, el deseo del hombre más que la felicidad? ¿O la felicidad puede ser eso? Y nos quedamos pensando, y esta situación en la región me genera a mí pensando si Ucrania no es el reflejo de lo que es el hombre, porque no son potencias, que no son potencias ideológicamente diferenciadas, como podría ser con el socialismo, y podríamos hasta poder entender, no, el socialismo era otro imperio, un imperio que quería tener el poder. Bueno, eso es lo que me parece el aspecto más importante de esto, más contradictorio, que más me duele como judío porque tengo que defender a Ucrania, por todo lo que Ucrania no llegó a ser, y como humanista entender que el imperio es avallazador, el imperio sigue exigiendo, y que hay 4 imperios ahora en el mundo destacados, importantes, que es no solo el imperio americano, es el imperio ruso, el americano, el chino, que calladitamente está tomando sin armas, pero con dinero, está tomando tierras y apropiándose de tierras en África, en Argentina, y haciendo convenios que son terribles. Se sabe muy poco, es todo un tema eso, ¿no? Y hay otro imperio que es un imperio virtual, que es el imperio financiero, está obviamente rodeando a todo el mundo, ¿no? Entonces, era eso, no sé si querés preguntarme algo, pero en Ucrania yo lo que veo es que se ha tocado como podría decirte, la autonomía de un Estado injustamente de 31 años, y que a la vez, en el contexto de contradicciones y en el contexto geopolítico y antropológico, creo que el mundo es como me parece a mí lo describí. Pues Mauricio, preguntarte, ¿no? Sí que quiero agradecerte este recorrido que has hecho con nosotros a lo largo de Ucrania,
para describir su realidad, tanto geopolítica como también fisiológica y también humanista, en base a esa invasión rusa que actualmente se está viviendo allí. No sé si quieres cerrar con un último toque esta colaboración. Sí, mira, lo que hay que decir es que lo lamentable es la cantidad de muertos civiles, que hay casi 2 millones de refugiados, que se supone que no va a bajar de 4 millones. Israel ya absorbió aproximadamente a 1.000 personas de la colectividad judía que ya estarían en Israel, y es una tragedia para la humanidad esto, ¿verdad? Que nos revela y que no es blanco y negro, es es todo gris, aunque tenemos que apoyar a Ucrania porque realmente es el país invadido. Yo te agradezco mucho, saludo a los oyentes del programa, y me hubiese gustado decir esto es blanco-negro, no. Es blanco y negro respecto a la invasión, respecto a los muertos, y el mundo es muy complejo. Desde luego bueno, que sí, Mauricio. Bueno, al menos hemos traído y acercado un poco de luz en esta colaboración que mantenemos en Radio Sefarad con el mensuario Identidad de Uruguay, y aprovecho el programa en el que estás presente, pues de nuevo para agradecer tu gestión y la de todos los colaboradores que bimensualmente están con los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, es un placer. Gracias entonces. Adiós.